¿Ninguno es clase 3 molar? ¿Con mordida cruzada anterior? Puede ser. Yo tengo Ninguno. me puedo adaptar. Bueno, nos queda hablar rapidito lo que es biotipo facial. Bien, entonces tenemos los tres tipos de biotipo, el braquio, el dórico y el meso. Bien, ahora vamos a ver qué características tiene cada uno de estos biotipos faciales y cómo yo, con las medidas que vimos antes, voy a determinar qué biotipo es mi paciente. ¿Bien? Vamos, el patrón dórico. En este patrón dórico, característico, cara predomina el largo sobre el ancho. Son caras alargadas. ¿Bien? Siempre el tercio inferior de la cara, por lo general, está más aumentado. ¿Bien? En lo que es el paciente dórico facial. Los labios, fíjense, están un poquito tensos. ¿Por qué? Porque al estar aumentado este tercio inferior de la cara, ellos van a hacer como un esfuerzo labial para hacer el sellado labial. Porque está más aumentado. Tiene tendencia a morder abierto el dórico. ¿Bien? Entonces necesitan hacer el esfuerzo con los labios para producir el sellado labial. Entonces finalmente tienen los labios como contraídos, así como más tensos. No me gustaría hacer dórico como está con esa cara. Y bueno, es lo que hay. Bien, tienen entonces, generalmente, las cavidades nasales de estos pacientes son bien estrechas, que están muy unidos a lo que es respirador bucal, y son característicos de los dóricos de las clases 2, pero división 1. No de la clase 2, división 2. Clase 2, división 1, por lo general, son del patrón dórico facial. ¿Bien? El perfil va a ser más convexo, o sea, con mandíbula más retruida, la musculatura va a ser más débil. Este ángulo, que es el ángulo de la mandíbula, fíjense la inclinación que tiene, está bien inclinadito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el mentón, bien, o la mandíbula, tiene una tendencia de crecimiento más vertical, más hacia abajo. Entonces eso produce que este ángulo mandibular, este plano, no, este plano mandibular, sea más vertical también. ¿Bien? Bien, eso ya lo dijimos. Y características propias del dórico facial son arcadas bien estrechas, triangulares, bien, con apilamientos dentarios, generalmente para dar ojival, propio de los respiradores bucales, etc. Son arcadas bien comprimidas, con mucho apilamiento y triangulares. Bien, todo estrecho, tiene la clase superior estrecha y la mandíbula estrecha. Bien, el mesofacial. En el mesofacial hay un equilibrio del ancho con el largo, del largo con el ancho. Hay un equilibrio, es una cara más armónica. Bien, en esto vamos a encontrar un equilibrio de todo lo que es la musculatura facial. No hay músculos tensos, no hay aumento del tercio inferior de la cara, no hay disminución del tercio inferior de la cara. Entonces, en el mesofacial hay una armonía y un equilibrio en toda la cara del paciente. ¿Bien? Generalmente tiene un patrón esqueletal clase 1, el perfil blando es recto, ¿bien? Músculos equilibrados y el crecimiento de la mandíbula se realiza hacia abajo y hacia adelante, que es lo normal. En un dórico facial, yo les dije recién que el crecimiento es más vertical, es más hacia abajo, predomina el crecimiento vertical sobre el horizontal de la mandíbula. Por eso es dórico facial y tiene cara alargada. En cambio, en un mesofacial hay un equilibrio del crecimiento mandibular hacia abajo y hacia adelante. Al entrar en equilibrio, crece bien la mandíbula. Generalmente son arcadas dentarias ovoidales, pueden tener un poco de apiñamiento, pero normalmente no tienen mucho apiñamiento, bien conformadas, amplias y generalmente con clase 1 molar. El patrón braquio, al contrario del dórico, tenemos es mayor el ancho que el largo de la cara. Bien, predomina más el ancho de la cara sobre el largo. Bien, tenemos pacientes de musculatura potente, musculatura fuerte, caras cuadradas, que se les marca bien acá los maceteros, que tienen bien desarrollados los músculos maceteros. Bien, en estos casos el paciente tiene un overjet aumentado, es decir,
una sobremordida profunda. ¿Bien? ¿De quién es propio este braquifacial? De las clase 2, segunda división, y de la clase 3. Bien, los braquifaciales, entonces, clase 2 segunda y clase 3. Los mesofaciales, clase 2, división 1. ¿Bien? Como vemos acá, ¿se acuerdan? En el otro, el plano mandibular estaba bien vertical, bien hacia abajo. En cambio, en el braqui no. Hay más tendencia que este plano esté más horizontal. ¿Por qué? Porque hay un predominio del crecimiento de la mandíbula más hacia adelante. ¿Bien? Predomina más el crecimiento anterior que hacia abajo o vertical de la mandíbula. Entonces, por eso tiene las mandíbulas más protruidas. ¿Bien? Por lo general son arcadas también amplias, ¿bien? Más tirando a arcadas cuadradas, ¿bien? Pero normalmente están bien desarrolladas. Lo interesante de este caso, que no sé si lo puse acá, esto, que dentro de las oclusiones ideales que se van a analizar, los que no han tenido tratamiento, por lo general los braquifaciales tienen un mejor desarrollo de las arcadas dentarias. ¿Por qué? Porque esa forma de crecimiento mandibular ayuda al desarrollo y crecimiento de una arcada amplia, en el cual entran todas las piezas dentarias, no haya apiñamientos, etc. Entonces, eso es muy interesante en los braquifaciales. O sea que es mejor tener una tendencia braqui que una tendencia no. ¿Bien? Bueno, ¿cómo voy a determinar si el paciente es braqui, dórico, meso? Con los 5 ángulos que yo les dije recién que íbamos a ver, que son el eje facial, que lo vimos recién, la profundidad facial, el plano mandibular, la altura facial inferior y el arco mandibular. ¿Bien? Entonces, con esas 5 mediciones yo voy a determinar. Vamos a hacer todo una tablita. Yo después se las voy a dar impresa cuando hagamos cefalometría. Entonces, esta tabla vamos a tener, por un lado, el nombre de cada medidor, de cada ángulo que yo voy a medir. Acá está la norma de cada uno de esos ángulos. ¿Bien? Acá ya voy a poner el valor que yo encontré en mi paciente. El que yo metí en la cefalometría que le tuvo mi paciente. ¿Bien? Acá, donde dice diferencia, yo voy a restar la norma al valor de mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente acá me dio eje facial 94, yo voy a restar 90, o la diferencia entre 90 y 94, que es 4. Pero, solamente voy a poner el valor numérico, sin signo, sin menos y sin más. Porque si acá me dio 94, ¿cuánto sería 90 menos 94? Menos 4. Menos 4. Pero yo acá no voy a poner menos 4. Voy a poner solamente 4. El valor numérico, sin signo. ¿Estamos de acuerdo? Porque después se confunden por eso con los signos y hacen una ensalada de frutas. Acá pongo solamente el valor numérico de la diferencia entre el valor del paciente y la norma. El número, solamente. Sin más y sin menos. Lo que voy a hacer a este número que me dio acá, lo voy a dividir por la desviación estándar que tiene esta medida. O sea, por ejemplo, el eje facial es 90 grados más menos 3 grados. Este es 87 más menos 3. Este es 47 más menos 4. Bueno, esto ya está dado. No hace falta que se lo aprenda de memoria. Entonces, esta diferencia, este valor que me dio acá numérico, lo voy a dividir por la desviación estándar de cada ángulo. Entonces, acá se me dio 4, 4 dividido 3, y pongo acá cuánto es 4 dividido 3. Es 1,3. ¿Bien? Entonces, si acá me dio 90, 87 menos 90, la diferencia son 3. Lo pongo sin el menos. 3 dividido 3, 1. Y pongo acá 1. Si acá me dio 45, entonces 47 menos 45 es 2. Pongo el 2 acá. 2 dividido 4, 0,5. Pongo acá. Y así con todos. ¿Bien? Una vez que yo tengo este coeficiente de cada uno de los ángulos, ahora sí le tengo que poner el signo. Pero no de acuerdo a esta regla, sino que el signo que va a llevar va a ser de acuerdo a si mi paciente tiene tendencia a dórico o tenga tendencia a braqui. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Por ejemplo, miren,
metíamos acá, ¿de acuerdo? Si este ángulo, habíamos dicho, estaba disminuido, o sea que esto hacía así, ¿era tendencia dórico o bráquico? Dórico. Bueno, dórico, porque la mandíbula está retribuida. ¿Bien? Si es dórico, lleva signo negativo. Si es bráquico, lleva signo positivo. ¿Bien? Siempre, siempre, siempre. Bráquico, signo positivo. Dórico, signo negativo. Entonces yo al signo lo voy a poner de acuerdo cuando yo hago el jueguito, si está aumentado o disminuido el ángulo, si es tendencia dórico o tendencia bráquico. Si es tendencia bráquico positivo, si es tendencia bráquico negativo. En los 5 ángulos. Entonces, eje facial aumentado, entonces, aumentado, bráquico. Disminuido, dórico. Aumentado, signo positivo, disminuido, signo negativo. Profundidad facial. Aumentado, bráquico, positivo, disminuido, dórico, negativo. ¿Bien? Lo mismo acá, altura facial inferior. Si este ángulo que mide 47 está disminuido, es decir, que esto se cierra, esto va a ser así, ¿qué es? ¿Bráquico o dórico si no se cierra? Bráquico, signo positivo. Si esto se abre, hace así, dórico, signo negativo. Plano mandibular. No tiene nada que ver con si el ángulo aumenta o disminuye. ¿Y sí? O sea, si disminuye, Si este ángulo disminuye, acuérdate que este ángulo mide, la norma es 47. Si este ángulo disminuye, este plano va a estar más elevado, porque este ángulo va a ser más chiquito. Si este ángulo está más chiquito, ¿qué pasa con la mandíbula? Se elevó y va hacia adelante. Bien, porque hace esto. Patrón bráquico. Si este ángulo aumenta, es mayor a 47, hace esto así. ¿Qué pasa con el mentón? Se va hacia atrás. Si va hacia atrás, es tendencia dórica. Claro, o sea, pero que si aumenta el no te dice si es negativo o positivo, solamente te va a decir si es bráquico o dórico. Claro. Y Si si es es dórico, bráquico si es era negativo, positivo, sí. si es dórico era negativo. Bien, lo mismo con el plano mandibular. Tenemos acá el plano, el ángulo, que se medía acá. Este es el plano móvil. Bien, si este ángulo aumenta, hace esto así. ¿Y qué pasa acá con el mentón? Dórico. O hacia abajo y hacia atrás. Entonces, si aumenta, es dórico. Si este disminuye, ¿qué pasa con el mentón acá adelante? Se va hacia adelante y arriba. Entonces, si disminuye, es positivo. ¿Bien? Lo mismo con el arco mandibular. Siempre tiene que hacer el jueguito con el 2 lápices, la regla, con lo que sea. Porque es la única forma que lo entiendan, si no, no lo van a entender. ¿Bien? Entonces acá tenemos el ángulo se mide ahí atrás. Si este ángulo aumenta, hace esto. Tendencia bráquica, porque la mandíbula, fíjense, esta hagamos de cuenta que es la síntesis. ¿Qué pasa con la síntesis? Se va hacia arriba y hacia adelante. Bráquica. Si este ángulo disminuye, dórico. Dórico, negativo. Bráquico, positivo. ¿Podemos volver, no? Sí. ¿Y lo anterior sería? Sábado. Exacto. No para todos es iguales, porque también ha pasado que ustedes se ponen a estudiar y dicen, ahora, para todos los ángulos, si aumentan el bráquico y disminuye el dórico. No, cada ángulo individualmente tiene su interpretación. No es porque si todos aumentan el bráquico y todos disminuyen el dórico. No. Cada ángulo tiene su interpretación individual. ¿Bien? ¿Entendiste? pero coinciden muchos. Sí, coincide, pero no siempre. Bien, entonces, una vez que yo entonces tengo acá el resultado final de la división de esto, acá le voy a poner el positivo o el negativo de acuerdo si fue tendencia dórico o tendencia bráquica, cada ángulo individualmente. ¿Bien? Una vez que yo tengo, qué sé yo, -1, +2,
menos 0,3 más 0,5, lo que sea, lo que me quede acá, hago la sumatoria de todos esos y me va a dar un resultado. ¿Bien? Ese resultado lo divido en 5. ¿Por qué? Porque entonces está el promedio. ¿El promedio cómo se hace? Sumo los 5 mediciones y la divido en 5. Promedio, entonces sumo a ese resultado, lo divido en 5 y ese valor va a ser el valor del BERT. El BERT es lo que me va a determinar el biotipo facial. ¿Cuáles son los posibles valores? Si me da 0, es mesofacial. Si me da 0,5 negativo, es dólico suave. Si me da 1 negativo, es dólico. Si me da 2 negativo, es dólico severo. Si me da 0,5 positivo, es braqui. Y si me da más de 1 o más de 1 positivo, es braqui severo. Obviamente no me va a dar justo ese valor. Me puede dar 0,33 o 0,3 o 1,5. Pero ya sabemos que va, si a 1,5 positivo, ya sabemos que es braquisevero, que es mayor a 1. ¿Bien? Si me da 0,8 positivo, está entre braqui y braquisevero. Pero como no llega a braquisevero, que es 0,8, lo decimos que el paciente es braquifacial. ¿Bien? Siempre tiramos para abajo, entonces. Claro. Para que tenga braquisevero tiene que ser 1 o más. Si es menos de 1, entre 1, o sea, entre 0,9 digamos, y 0,5 es braqui. Profe, si te da Entre 0 y 0,4 es meso. Recién cuando llega al 0,5 positivo es braqui. Decimos. Si te dan la norma. Si me da la norma, es meso. Ah, no, si me da la norma acá, Ajá. y vos pones 90. No. Menos 90, 0. Y tu norma te va a dar 0. Entonces ahí ni lo tenés en cuenta. Ahí hay unos ejemplitos. Por ejemplo, este paciente me dio 92 el eje facial, 97 la profundidad facial, 38 la altura facial inferior, 19 el plano mandibular y 41 el arco mandibular. Entonces hago la diferencia, ¿no? Entre 90 y 92 hay 2 de diferencia. Entre 87 y 97, 10. Entre 47 y 38, 9. Entre 26 y 19, 7. Y entre 26 y 41, 15. No le pongo signos acá. Divido este valor por la desviación estándar. 2 dividido 3, tanto. 10 dividido 3, tanto. 9 dividido 4, 7 dividido 4 y pongo el valor acá. Este signo positivo me lo va a determinar si es tendencia rápida cuando yo hago el juego con los ángulos en cada uno individualmente. En este caso, todos tienen tendencia a braquifacial. Entonces yo sumo todos estos valores, me dio esto, lo divido en 5 y me dio un valor de más 2,33, que significa que es un paciente braquisevero que es mayor a 1. Profe, ¿no debería ser menos 11 ahí? ¿Por qué si yo tengo todos valores positivos? Y pero sumando lo más menos, lo otro todo es menos. ¿Por qué más y más? No se suma, no se suma, ¿Por qué no? Ah, Eso es más menos, ¿eh? Eso es multiplicación, no es suma. Profe, otra pregunta. Más por menos, menos. Más por más, pero eso es multiplicación, no es suma. Si vos tenés todos valores positivos, ¿por qué no va a poner negativo? Y si te Si da vos tenés 2 más 5 más 8 más 9, no te va a dar un valor negativo. Estás sumando. Profe, otra pregunta. Con respecto a la diferencia, la parte del más y menos se pone en el coeficiente. No, no se pone, no lo tenés en cuenta. Vos solamente, el signo me hablas, Sí. no lo tenés en cuenta. Te lo sacás de la cabeza. Vos solamente pones la diferencia media que hay entre estas dos, el valor numérico, sin tener en cuenta si es más o menos. Y después al final de todos los valores le ponéis en el coeficiente más o menos. Pero este más o menos no lo sacás de esta diferencia. Claro, lo saqué de los... Lo sacás de las mediciones de acuerdo si el ángulo todo disminuye y tendencia a aquí o no. Claro. ¿Bien? Profe, y si son todos menos del coeficiente, se suman igual, ¿no? Es que no perdí. Se suma. Ah, suma. A ver, acá, por ejemplo, acá tengo, este me dio negativo 2,6, negativo 2,3, negativo 1,25, negativo y un positivo. Entonces yo lo que hago es
sumo, y hace la diferencia. O sea, ponéis la calculadora, menos 2,6, menos 2,3, menos 1,25, eso tenés que hacer con la calculadora. Bien, más 1. Me dio el valor menos 0,79. Lo dividí en 5, me dio menos 1,59. Claro, pero en ese caso que tienes 1 que es más 1, entonces sumaría. Sumaría, claro, todo esto resta y te suma. ¿Dónde poner matemáticas? Entre geometría, medición de ángulos, sumas algebraicas. Pensé que no iba a volver a esto. Pero pensó que iba a hablar que es todo bueno. Bien, entonces, este valor es el que va a determinar qué videotipo es mi paciente. Y esto va a influenciar directamente en la terapéutica que yo vaya a elegir para el tratamiento del paciente. Entonces, es muy importante porque me va a decir qué aparato voy a utilizar, qué tipo de aparato. ¿Bien? Ahí está la bibliografía.